¿Qué tal, amigos de Diario Médico? Estamos con el doctor Jorge Calderón. Él es presidente de ADIPER, la Asociación de Diabetes del Perú, en la semana justamente de la lucha contra la diabetes. Vamos a hablar de un tema importante, que es cómo se encuentran nuestros establecimientos de salud para aquellos pacientes que acuden a ellos en busca de una solución a sus problemas. Hablamos de pacientes con diabetes, diagnosticados con diabetes y que muchas veces no tienen adherencia a su tratamiento. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Diario Médico. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Doctor, justamente hablábamos de este problema de la diabetes y de cómo se tratan los pacientes en los establecimientos de salud. Se habla mucho de reforzar la atención primaria de la salud para combatir muchas de las enfermedades que hoy día aquejan nuestro país. Pero ¿cómo está la atención primaria justamente en el tema de la diabetes? ¿Cómo están nuestros profesionales de salud y los establecimientos para poder atacar este problema tan grande? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica, está afectando al 7% de la población. Actualmente hay cerca de 2 millones de pacientes con diabetes en el Perú, de los cuales la gran mayoría se atienden en el primer nivel de atención, que son puestos y centros de salud. Nosotros hemos hecho una evaluación de 10.000 pacientes en 6 regiones de Perú y hemos encontrado que los pacientes diabéticos, el 70% tienen seguro integral de salud, pero lamentablemente del 100% solamente el 20-22% tiene acceso a una prueba que se llama hemoglobina glicosilada. La importancia de la hemoglobina glicosilada radica en que es el punto, la meta fundamental para el control metabólico. Si un paciente con hemoglobina glicosilada tiene 7 o menos, ese paciente tiene menor riesgo de todas las complicaciones, menos riesgo de retinopatía, menor riesgo de neuropatía, menor riesgo de enfermedad renal e incluso menor riesgo de amputación de pies. Mientras más complicado esté un paciente, su hemoglobina glicosilada sube. Por ejemplo, si tiene 9 o más por ciento de hemoglobina glicosilada, ese paciente, si no está controlado con medicamentos, es candidato a usar insulinas. Entonces, hemos encontrado que, por ejemplo, solamente uno de 5 tiene hemoglobina glicosilada. Pero la diabetes no solamente afecta la glucosa, sino afecta, por ejemplo, el colesterol. Claro. Y hemos encontrado que solo 1 de 3 tiene chequeo de colesterol. Afecta el riñón. Hemos encontrado que 1 de 3 tiene chequeo de riñón. Y hemos encontrado que solo 1 de 10 le chequean el pie. Y lo que es más dramático, 1 de 20 le chequean con un fondo de ojo la retina. Lo cual hace ver pues que Perú está rezagado en comparación a otros países como Chile, acá cerca, o Argentina, o Brasil, o Colombia, en relación a la calidad de atención del paciente diabético en el primer nivel de atención, lo cual hace ver que las autoridades, sobre todo los decisores políticos, tienen que dar algunos cambios para que haya mejor acceso a la salud, que es un derecho fundamental de los pacientes diabéticos. Con todo esto, prácticamente un paciente que tiene diabetes, si quisiera controlar su diabetes, ya no tendría que acudir a un centro de atención primaria, porque en este lugar no se le podría controlar casi todas las enfermedades asociadas o las complicaciones asociadas que pueda tener, ¿verdad? Así es, pero tampoco podría acudir a establecimientos de mayor complejidad. Claro, nosotros también hemos evaluado hospitales, y en los hospitales la situación mejora, pero digamos no es la ideal. En hospitales nacionales solamente la mitad, el 50% llega a control de hemoglobina glicosilada, y de los que tienen hemoglobina glicosilada hemos encontrado que más o menos 1 de 3 tiene control de su diabetes. Lo más importante creo que es que se debe entrenar y capacitar a los profesionales en el primer nivel de atención. Nosotros no queremos dar el mensaje de que no vayan a los centros de primer nivel. Eso no es el mensaje. Creo que es que se deben mejorar los establecimientos, se les debe mejorar su equipamiento, tener la capacidad para medir la glucosa, una prueba de tolerancia a la glucosa. Los pacientes también deberían tener un chequeo de su hemoglobina glicosilada en el primer nivel de atención. Deberían tener acceso a medicamentos, a metformina, glibenclamida, y lo que nos llama la atención es que desde hace más de 15 años Perú no modifica su petitorio nacional de medicamentos para el uso para el manejo de la diabetes. Hay insulinas más seguras, claro. Hay insulinas que tienen menos eventos adversos, principalmente hipoglicemia, y ya incluso sus patentes ya han vencido. Claro. Entonces,
Creo que se abre una oportunidad para que el petitorio nacional se aperture a otros fármacos que también beneficiarían a la mayoría de pacientes, porque estamos manejando drogas del año 95, 98, ¿no? O sea, ha habido mucha investigación, mucho desarrollo en producir medicamentos más seguros y eficaces. Pero ¿qué está pasando, doctor, con las autoridades que no están poniendo atención a cifras que están saltando a la vista y de que son cifras muy preocupantes, ¿no? Más del 50% de las personas tiene sobrepeso y obesidad. La primera causa de amputación de los miembros inferiores es el pie diabético. La causa de diabetes es la tercera causa de mortalidad. O sea, las cifras son elevadas, es un problema de salud pública. Sin embargo, no están tomando las acciones debidas para reforzar el primer nivel de atención, que es el caballito de batalla de todas las autoridades en salud, que siempre coinciden de que se tiene que reforzar el primer nivel. Sin embargo, con lo que usted está contando acerca de cómo se aborda el problema de la diabetes en estos centros, no se está cumpliendo. ¿Qué es lo que está pasando o qué falta demostrarle a las autoridades para que por fin se pueda implementar todo lo que se tenga que implementar a fin de evitar las muertes y complicaciones y el sobregasto sobre todo? Claro, ha tocado un punto muy álgido en la política de salud. Primero que nada, el presupuesto de salud ha disminuido este año. Así es. Segundo, el presupuesto para el programa de no transmisibles es más o menos del 5 a 7% de todo el presupuesto de salud. O sea, el presupuesto para el diabetes y todas las enfermedades crónicas es exiguo, es muy pequeño. Ya hay reportes científicos que demuestran que Perú sufre su carga de enfermedad el 65% de enfermedades no transmisibles, con diabetes a la cabeza. El 35% lo afecta a las enfermedades infecciosas y 15% a las enfermedades, los accidentes de tránsito. Claro. Entonces, supuestamente donde más debería gastar el Estado es en las enfermedades no transmisibles, pero eso no es así. Lamentablemente no hay una decisión política que cambie ese presupuesto y por ende no hay recursos para que se pueda equipar mejor los establecimientos, pueda tener personal mejor entrenado y tenga medicamentos actualizados para todos los pacientes diabéticos. Y no es de sorprender que en el futuro tengamos más pacientes con pie diabético, vamos a tener más pacientes con diálisis, vamos a tener más pacientes que sufran de retinopatía, ceguera o infarto al corazón. Entonces, las alertas, las alarmas las estamos dando ya varios años. Claro. Este es el tercer año que nosotros nos reunimos en el Congreso y todos los años en el mes de la diabetes decimos, está pasando esto, tenemos que mejorar la atención, tenemos que darle más equipamiento, más medicamentos y tenemos una respuesta, digamos, aceptable de los responsables de la estrategia de daños no transmisibles, que no se cumple. Pero también hay otros factores políticos, burocráticos que tienen que ver con la el cambio de este presupuesto que es exiguo para el manejo de la diabetes en nuestro país. Así es, pero ADIPER es una de las asociaciones que también apoya no solamente a los pacientes y la educación de los pacientes, sino también de los profesionales de salud, ¿verdad? Así es, nosotros como Asociación de Diabetes del Perú hace 6 años hemos obtenido un financiamiento de la Fundación Mundial de la Diabetes. La World Diabetes Foundation nos dio un financiamiento para capacitar a 1000 profesionales a nivel nacional. Nosotros hemos llevado a cabo con gran éxito este proyecto, hemos capacitado a 1200 profesionales. Con ellos hemos formado educadores en diabetes en Piura, en Arequipa, en Trujillo, en Chiclayo y también en Lima. Y gracias a estos educadores nosotros hemos levantado información de estos 10.000 pacientes que les estoy mencionando. Claro. Y después de que finalizó ese proyecto, ADIPER logró realizar otro proyecto que se llamó el proyecto Cuídate. El primer proyecto se llamaba el proyecto Freddy. El proyecto Cuídate era la creación de unidades básicas de diabetes en el primer nivel de atención. Y lo que nosotros hacemos es captamos a profesionales de establecimientos de primer nivel de atención que quieran trabajar con diabetes. Entonces, tiene que haber un equipo mínimo que es un médico y una enfermera que tenga la autorización de su centro
y que una vez que tengan la autorización de su centro, nosotros vamos y los entrenamos de forma gratuita y les enseñamos a implementar toda una estrategia para manejar la diabetes en el primer nivel de atención, en especial el chequeo de riesgo de pie diabético. Entonces, los profesionales aprenden cómo diagnosticar la enfermedad, cómo tratarla, cómo chequear un pie diabético, cómo identificar un pie en riesgo, y también les enseñamos a cómo tratar una herida que se puede tratar en el primer nivel de atención. Y si hay una herida más delicada, más grave, debe ser referido a un establecimiento de mayor complejidad. Hemos formado 10 unidades básicas en Piura, en Sullana, y también tenemos varias unidades en Chacra Colorada, por ejemplo, en el Centro de Salud RIMAC, y tenemos cerca de 10 unidades más en el Cono Norte, donde hay trabajo voluntario profesionales que están en el Ministerio de Salud. Con ellos actualmente estamos realizando muchas campañas de tamizaje. ADIPER está, por ejemplo, el proyecto financia las hemoglobinas glicosiladas. Hacemos campañas gratuitas y los pacientes de los centros de salud acuden a su establecimiento y quien los chequea son sus médicos del primer nivel de atención. Y si hay una herida, los médicos lo tratan con supervisión de un especialista que los acompaña. Y una vez que ya han pasado 2, 3 campañas, ya esa unidad ya debe trabajar por sí sola para que el proyecto sea sostenible, digamos, la unidad quede en el establecimiento y pueda seguir siendo un piloto para que en el futuro este tipo de experiencias se puedan implementar a nivel nacional. Claro, esta acción ha sido a raíz de que ustedes han podido observar de que no existía un conocimiento de los médicos en el primer nivel de atención sobre cómo abordar el tema de la diabetes. ¿Cómo está el conocimiento de nuestros médicos en el primer nivel de atención para el abordaje de la diabetes? Bueno, hay una gran demanda de conocimiento. Recuerde que los criterios de diabetes, los manejos, los medicamentos, las insulinas se han descubierto en los últimos 15 años. Entonces, quien ha estudiado 15 años o antes, por ejemplo, si fuera de mi edad, y no hubiera estudiado endocrinología, tendría todo lo que estudié en la universidad ya cambió. Todas las insulinas cambiaron, los criterios diagnósticos cambiaron. Entonces, es otro mundo y se necesita una capacitación permanente. Lo que hemos encontrado es que hay un limitado conocimiento de médicos, de enfermeras, de nutricionistas, pero también hay la voluntad. En el Ministerio de Salud hemos encontrado gente muy capaz que una vez que aprende y se compromete con sus pacientes, hace campañas, trabaja horas extras, hace seguimiento de sus pacientes, incluso hacen investigación. Entonces creo que hay esperanzas de que teniendo un buen entrenamiento y habilitando con recursos mínimos, como por ejemplo una camilla, un coche de curaciones, formatos para evaluación y teniendo los medicamentos básicos para el manejo de la diabetes, sí se podría controlar la enfermedad, ¿no? ¿Cuál sería el escenario ideal de un establecimiento de salud de atención primaria o de primer nivel de atención, que es donde normalmente acuden las personas que tienen los primeros síntomas o se sienten más o menos mal o se les diagnostica por primera vez a veces la diabetes? ¿Qué es lo primero o lo básico que debería tener para tener un mayor abordaje, un mejor abordaje de la diabetes? ¿Qué insumos deberían tener y qué pruebas se deberían realizar? Debe tener personal entrenado, debe tener por lo menos un médico y una enfermera entrenados. Estos profesionales deben ser entrenados en diagnóstico de la diabetes, en el tratamiento adecuado de la diabetes, y deben ser entrenados en lo que es cómo educar a un paciente. Un paciente de reciente diagnóstico tiene que tener un plan de evaluación, donde se tiene que tener un chequeo de su glucosa, su hemoglobina glicosilada, tengo que ver cómo está su presión arterial, su perfil de lípidos, tengo que chequearle su riñón con una creatinina, una microalbuminuria. Creo que eso sería lo básico, y además de ello debería tener implementado con un monofilamento y su camilla para que yo pueda hacer una evaluación de neuropatía y chequearle el riesgo de pie diabético. Creo que con ese kit mínimo yo tendría, digamos, una unidad básica, y además ese personal tiene que estar capacitado en lo que es
qué va a comer un paciente, cómo comer, cuánto comer, qué le va a enseñar tiene que tener un programa de educación al paciente que se instala también en su centro. No necesita construir otro local, se habilita un espacio donde se puede enseñar a los pacientes, primero qué van a comer, qué actividad física pueden hacer, cómo controlarse la glucosa con su glucómetro y determinar qué signos de alerta puede haber en el caso que se suba mucho la glucosa o baje. Entonces, si yo tengo todo eso, si tengo el personal capacitado, claro, tengo las pruebas mínimas de glucosa, perfil de lípidos, y lo ideal sería hemoglobina glicosilada, y tengo un modelo de educación al paciente, yo creo que con eso podría tratar alrededor del 70% de los pacientes diabéticos. Y los que no pueda controlarlos, ya podría derivarlos. Pero en general, con un buen tratamiento, con dieta, actividad física y medicamentos, alrededor de la mitad de los pacientes estarían estables y bien controlados en el primer nivel de atención. Entonces, eso sería, y no es algo, implementar todo esto no es tan costoso como los costos que finalmente se hace cargo el Estado cuando estos pacientes se complican, ¿no? Claro, si un paciente diabético se le controla la glucosa, la presión, el colesterol, se chequea su riñón, se le recomienda que no fume, que consuma poca sal y no consuma carnes rojas, ese paciente que esté estable con hemoglobina glicosilada menor de 7 y se mantiene ahí, ese paciente tiene una calidad de vida y una tasa de sobrevida igual que un paciente no diabético. Ahora, lo contrario, si tiene un paciente diabético que no se controla, que tiene la presión alta, el colesterol alto, está perdiendo proteínas por el riñón y fuma, ese paciente es el peor que hay. Entonces, ese paciente probablemente va a tener múltiples complicaciones. En el primer nivel de tensión puedo controlar la glucosa, el colesterol, los lípidos y puedo chequear la pérdida de proteínas por el riñón. Y implementar una unidad básica en el primer nivel de atención cuesta menos de $1,000, y en comparación a los $10,000 o $15,000 que cuesta por año tener un paciente en diálisis por una nefropatía diabética. Entonces la inversión es muy costo efectiva, y creo que esa sería una alternativa para que en el futuro las unidades básicas de diabetes se puedan implementar en la mayor parte de establecimientos del primer nivel. Y los gestores, directores que están a cargo de estos centros de salud de atención primaria, ¿con quién se podrían comunicar en ADIPER si desean implementar estos programas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos todavía unos meses más del proyecto, podríamos formar unas 10 unidades más probablemente. Deben comunicarse al teléfono de ADIPER, que es el 997127864, o pueden contactar al Facebook de ADIPER, que es Asociación de Diabetes del Perú, y tener contacto con nosotros. Y bueno, lo ideal es que ya tengan la autorización del jefe, ¿no? Porque si es que no hay una sostenibilidad institucional, el proyecto se cae. Bien, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Por nada, yo quisiera robarle un segundito e invitar a las actividades de ADIPER. El día sábado que tenemos un evento con nuestros pacientes, es en la Concha Acústica del Campo Marte, es el sábado 17, a partir de las 8 de la mañana tenemos módulos educativos para educación gratuita a los pacientes. Vamos a tener chequeo de pie diabético, atención de podología, control de glucosa, vamos a tener educación de cómo cuidarse el pie, el riñón, el ojo, y están todos cordialmente invitados, todo es gratuito. Bien, muchas gracias, doctor, ha sido el doctor Jorge Calderón, presidente de la Asociación de Diabetes del Perú. Regresamos con la siguiente entrevista.